Buenas tardes. En nombre de la Asociación Cultural Iberoamericana Escorza, me es grato darles la bienvenida a esta celebración con ocasión de nuestro 15º aniversario y el centenario del poemario Trilce de nuestro Abate Universal César Vallejo. Vaya también nuestro saludo y agradecimiento al Consulado General del Perú en Barcelona y a su representante, el señor Joel Torres, cónsul adscrito del Perú en Barcelona, que nos acompaña esta noche. Así también agradecemos la colaboración del poeta Mario Pera, que ha aceptado nuestra invitación. Agradecemos también a las demás autoridades presentes y a las personas delegadas de otras asociaciones. También queremos comunicarles que por motivos de salud, el escritor Eduardo González Viaña, agregado cultural de la Embajada del Perú, no ha podido viajar a Barcelona por motivos de salud, recalcamos, y desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Desde su fundación en 2007, nuestro asociado ha tenido por misión la promoción del arte y la cultura peruana y latinoamericana en sus diversas expresiones. Hemos sido partícipes e impulsores en nombre propio y junto a las diversas asociaciones que conforman la Red Cultural de Barcelona de la presentación de eventos artísticos y culturales que abarcan la poesía, la música, la danza, la pintura y el teatro. Los diversos proyectos de nuestra asociación se desarrollan a partir del trabajo en equipo de sus asociados, quienes también apuestan por la integración con otras agrupaciones del tejido social barcelonés, con el fin de organizar eventos que tengan una mayor trascendencia social y cultural. Colaboramos con entidades afines en la realización de eventos y jornadas alrededor de temas de interés social, como los que ponen en valor a la mujer y las veladas de Navidad dirigidas a los niños. Hemos acogido a muchos nuevos artistas en la presentación de sus obras literarias, musicales y en charlas culturales, y seguimos abiertos y dispuestos para continuar acogiendo a todos aquellos artistas y no artistas que quieran sumarse al tren de la cultura para seguir creciendo con nosotros. Creemos que la única manera de dar continuidad a este proyecto cultural es dando apertura e integrando a nuevos talentos en la tarea de divulgar nuestros valores culturales y también de promover la convivencia entre los habitantes de este país que nos acoge y procurando también estrechar los vínculos entre los peruanos y latinoamericanos que viven en nuestros países de origen y quienes vivimos en el exterior. La Asociación Cultural Iberoamericana Escorza está afiliada a la Federación de Entidades de Calabria 66 de Barcelona, a la cual agradecemos por este maravilloso espacio en el cual podemos realizar nuestras actividades. Daremos comienzo a festejar nuestro aniversario y comenzaremos dando paso desde Santiago de Chuco al vídeo del señor Addison Vázquez Carvajal, que es el sobrino nieto de César Vallejo. Agradecemos por esta gestión a Rocío y a Aide, que son las sobrinas nietas de César Vallejo y que nos acompañan esta noche. Adelante el vídeo. Haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí. Ahora que mi asfixia Bizancio que dormita, la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actividad
espíritu contrita, planchaban en las tardes blancuras por venir. Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir, las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo de lugar? Soy Adinson Vázquez Carvajal, sobrino nieto de César Vallejo Mendoza. Expreso un agradecimiento muy especial a la presidenta de la Asociación Cultural Iberoamericana Escorza, Silvia Varas Vázquez, por la invitación para participar en este 15 aniversario de vuestra institución cultural. ¿Qué mejor? En un homenaje a los 100 años de vigencia del poemario Trilce de nuestro insigne poeta César Vallejo Mendoza. El mismo agradecimiento a nuestro escritor peruano Eduardo González Viaña, agregado cultural del Perú en España, presente en este evento. También un agradecimiento y un saludo al público en general, a todos los sobrinos, nietos y familiares de César Vallejo en el mundo entero. Mi saludo fraterno. Desde Santiago de Chuco, Perú, participo con las siguientes líneas. Para mi tío abuelo César Vallejo Mendoza, hasta el cielo. De París al cielo, te fuiste un 15 de abril de 1938. Después de 3 semanas agónicas en la clínica del Boulevard Arago de París. El médico no pudo determinar tu mal. Mientras seguías muriendo lentamente, imposibilitado de salvarte, a tu esposa Georgette le dijo: veo que este hombre se muere, pero no sé de qué. Se cumplió tu profecía escrita en tu poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Se cumplió tal cual. Ya no pudiste ponerte los huesos húmeros a la mala. Te fuiste a la eternidad donde ya no se sufre, donde ya no hay Marías que se van, donde ya no se come pan ajeno, a la gloria, a juntarte con aquel Dios que estuvo enfermo cuando llegaste al mundo. Dejaste esta tierra como un dado redondo de tanto rodar sin piedad. Hoy, en diferentes sepulturas, tú en París y tu amada en Perú, duermen como 2 hermanitos, sin ofenderse. Ya no podrás venir a Santiago de Chuco,
a mojarte con el llanto de Mamá María. Ya no jugarás en el patio de la casa. Ya no fletarás aquellos barquitos de caramelos. Ya no gemirá tu pecho por aquella amada Rita. Ya no jugarás a las escondidas, porque Mamá María, Papá Francisco y todos se escondieron para siempre. Muchas gracias, Adinson Vázquez Carvajal. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos, todas, a este homenaje a César Vallejo con motivo de la celebración de los 100 años de la publicación de su colección de poemas Trilce. Una obra de ruptura radical, se dijo, lo han dicho los críticos literarios, como Julio Ortega. Una voz poética que marcó el camino para la creación de nuevos lenguajes, para las vanguardias literarias, no solo del Perú, sino también de todo el continente americano. Son muchos los estudios que se han hecho a partir de la obra de Vallejo en todo el mundo, desde todos los rincones del planeta. Hay académicos de la literatura que se han sentido atraídos por la obra de Vallejo. Américo Ferrari, un filólogo peruano, de origen peruano, ha explicado cómo Vallejo en Trilce somete la lengua a distorsiones porque percibe un doble problema, el de adaptar la palabra a la intuición, pero también enfrentar la palabra al silencio. Trilce es una experiencia o un experimento no formal ni intelectual, sino ante todo vital. Trilce es una búsqueda. Hoy tenemos la suerte de poder escuchar la experiencia de sus lectores más asiduos. Tenemos tenemos la alegría de poder contar hoy en particular con los escritores y críticos literarios que nos acompañan y que compartirán con nosotros sus hallazgos y perspectivas en torno al Trilce de Vallejo. En primer lugar, tenemos a Carlos Ollague, miembro de Scorza y poeta. Su poesía ha sido recogida en 3 volúmenes y publicados en España: Momentos en 2014, Huellas en 2018 y Horizontes en 2016. Ha sido acreedor o ganador de los premios de poesía del Círculo Artístico Literario Semillero Azul de 2016 y el de la Asociación Cultural Luz de Luna de 2017. También tenemos en este momento a Jorge Varas, quien es miembro y fundador de la Asociación Scorza y es también autor de 2 novelas, Los Migrantes, Éxodo y Desafío, del año 2009, y Los Vendedores Callejeros, del año 1987, ambas publicadas en España. También tenemos a Mario Pera, quien reside en Valencia y ha venido especialmente para este evento convocado por nosotros, y a quien agradecemos muchísimo su participación. Él es abogado por la Universidad de Lima y diseñador gráfico y máster en medios de comunicación y cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, y dirige actualmente la revista web Vallejo y Compañía, un valiosísimo lugar del Internet para acceder a la cultura de la poesía en América Latina o en lengua castellana.
y también es director de la editorial del mismo nombre, Vallejo y Compañía. Como poeta obtuvo el Premio Ilustre Municipalidad de Cuenca en el Festival de la Lira en Ecuador en el año 2013 y también ha publicado en poesía Preparaciones Anatómicas en 2009, Ruido Blanco en 2011 y en Ecuador en 2016, y una serie de otros libros o volúmenes que además complementa con su labor como antologador, donde ha colaborado en una nueva antología de la poesía peruana, publicado en Chile en 2018, y comunicaciones, en temas de la revista Amauta, a 90 años de la vanguardia peruana, quien junto con el poeta Roger Santibáñez fue editado el año 2019. Finalmente, Momentos Estelares, hasta ahora es lo que nos ha ofrecido, Momentos Estelares de la Independencia del Perú, que ha sido editado junto al también poeta Bruno Pollack. Vamos a dar paso pues a las intervenciones de nuestros lectores y poetas y escritores. En primer lugar, a nuestro invitado, quisiéramos que se acercara Mario Pera, por favor. Después seguirán Carlos Ollague y Jorge Varas. Buenas tardes. Le agradezco a la Asociación Cultural Iberoamericana Escorza por la invitación y agradecerle a ustedes por la participación en este evento homenaje a César Vallejo y a su poemario Trilce. Yo he preparado una pequeña nota que se titula Vallejo antes de Trilce. Vueltas en torno al contexto de su publicación. Este 2022 se han celebrado en Latinoamérica, en Estados Unidos, España, etcétera, varios homenajes al poemario Trilce de César Vallejo por los 100 años de su publicación. Se ha analizado esta obra cumbre de la poesía en lengua española del siglo XX desde diversos ángulos para dejar constancia de su trascendencia para la poesía mundial hasta hoy. Por ello, no ahondaré en aspectos formales, estéticos o técnicos que críticos, literatos, investigadores y lectores han expuesto en varias tribunas mucho mejor de lo que yo podría hacer. Voy a referirme entonces al contexto en el que fue gestado Trilce, proponiendo algunos elementos que coadyuvaron a que el poeta lo creara. Situémonos 5 años antes de su publicación. Es 30 de diciembre de 1917 y César Vallejo llega a Lima destrozado por el amor no correspondido de Zoila Rosa Cuadra, una joven muchacha de la que se enamoró en Trujillo y quien súbitamente lo abandonó. Recordar bien este dato sentimental, pues a lo largo de su vida Vallejo tuvo varios amores tormentosos. Pero volvamos a la historia. El poeta llega a la capital para continuar sus estudios de doctorado en Derecho y Letras en la Universidad de San Marcos. En su maleta lleva un libro. Se trata de su primer poemario, Los Heraldos Negros, aún inédito, pero del que algunos poemas han sido publicados en periódicos de Trujillo y Lima. Llega 1918, año de vital importancia para el autor. Ello en el contexto sociocultural, pues en Lima conoce y departe con dos de sus más admirados maestros, el político y literato Manuel González Prada y el poeta José María Eguren. Se vincula además con el grupo literario Colónida, forjando una estrecha amistad con algunos de sus miembros como Abraham Valdelomar, Federico More, Pablo Abril de Vivero o José Carlos Mariátegui. Desde 1916, Colónida intentaba cambiar la literatura peruana, aún con características modernistas, hacia el vanguardismo. Vallejo compartía esa intención de rebelarse en contra de lo académico y del estilo literario reinante, al considerarlo caduco por mediocre, retórico o hispanizante.
Es en estos años que Vallejo es testigo de primera mano de la bisagra que constituye Colónida como movimiento artístico y del pensamiento que inicia la renovación en la literatura peruana y que tendría como epítome y mayor cumbre la obra de autores como él. Cabe destacar que este esfuerzo de transformación de la literatura peruana surge desde movimientos literarios no capitalinos, de la costa norte, de ciudades como Chiclayo y Trujillo, de la Sierra Norte, de la región de la Libertad, de la Sierra Central, Huancayo, de la Sierra Sur, desde Puno y Arequipa. Estos son los principales focos de producción literaria, intelectual y difusión cultural, artístico-poética, que luego llegaría a la capital a mediados de la década de 1910, cuando jóvenes intelectuales de estas provincias llegan con distintos intereses y visiones de país, pero con el afán en común de darle una identidad peruana al arte creado en el Perú. Debemos de recordar que en el año 1921 se celebraría el primer centenario de la independencia nacional. Pues bien, César Vallejo es uno de estos jóvenes de provincia, llegado desde su natal Santiago de Chuco, habiendo sido miembro del Grupo Norte o Bohemia Trujillana, acaso el grupo más sólido y activo del periodo, liderado por Antenor Orrego, quien además prologa Trilce. El entusiasmo de estos jóvenes es el germen de lo que la crítica denomina vanguardismo literario peruano, y es ese contexto sociocultural en el que Vallejo empieza a escribir Trilce en 1918. Cabe resaltar que, si bien esa vanguardia peruana adoptó una necesidad de innovación conceptual, no optó por una innovación lingüística, como sí lo hizo Vallejo con Trilce, y de ahí su trascendencia. Sigamos con el contexto personal. En 1918 parecía pintar como un buen año para el poeta. No obstante, durante los siguientes 4 años hasta 1922 le ocurren acontecimientos que lo marcan para siempre. Ingresa a trabajar al Colegio Barros. Vienen una serie de fallecimientos que acongojan al poeta. En febrero se entera de la muerte de María Rosa Sandoval, uno de sus amores trujillanos. Meses después, en julio, muere su maestro Manuel González Prada, y ambas son pérdidas que le causan una gran consternación al poeta, quien ni siquiera restablecido sufrió una nueva pérdida irreparable. En agosto le avisan que su madre había fallecido en Santiago de Chuco, lo que lo termina de sumir en un profundo sufrimiento del que no se recupera, sino solo solivianta meses después, cuando inicia una relación amorosa con Otilia Villanueva, joven cuñada de un colega del trabajo. En ese contexto personal, con el recuerdo de su madre fallecida y mientras vive una relación tormentosa con Otilia, es que Vallejo comienza a escribir Trilce, por ello las referencias constantes a su madre y a su amada. 1919 no le es menos ajetreado. Otilia queda embarazada y como Vallejo no quiere casarse, esta se ve obligada a abortar. Su relación amorosa termina de modo abrupto y además es despedido del trabajo. Si bien el poeta obtiene un nuevo trabajo como profesor en el Colegio Guadalupe a mediados del año y publica su primer poemario, Los Heraldos Negros, que le ganan críticas positivas, el sentimiento de culpa por su comportamiento y separación de Otilia y una nueva muerte en noviembre de ese año, la de su cercano amigo, el escritor Abraham Valdelomar, quien fallece muy joven en un accidente trágico, envuelve al poeta en un aturdimiento que, como refiere uno de sus confidentes, Juan Espejo Asturrizaga, lo conmociona tanto como el fallecimiento de su madre. En esas circunstancias, el poeta continúa escribiendo la primera versión de los poemas de Trilce. Llega 1920, Vallejo es cesado de su trabajo y en julio regresa a Santiago de Chuco. Al mes siguiente, a un año de la muerte de su madre, ocurre un incendio y saqueo en contra de la hacienda de la familia Santa María. El poeta es acusado injustamente de incitador y participante en el delito, por lo que huye y se esconde en Trujillo, en la casa de Orrego. Es apresado a inicios de noviembre y pasa encarcelado 112 días, hasta fines de febrero de 1921. Su encierro tiene un tinte político, acallar la denuncia de maltratos y vejaciones que sufren los trabajadores de dicha hacienda, escarneciendo a Vallejo, un universitario de talante socialista que alzaba la voz contra la injusticia como muestra para los demás que quieren sublevarse. Como es ineludible, estos sucesos son vividos e impactan negativamente en el escritor.
Para fortuna de sus lectores, Vallejo canaliza su frustración, miedos y sensación de desamparo humano a través de su poesía. Paradójicamente, el mantenerse oculto primero en casa de Antenor Orrego y el ser hecho prisionero después por alrededor de 6 meses, le da el tiempo a Vallejo no solo para continuar escribiendo Trilce, sino para lo más importante, revisar, corregir y dar estructura al poemario hasta conseguir una primera versión casi completa, con 68 de los 77 poemas finales, según indica Ricardo Silva Santiesteban. No es generación espontánea. Casi un año después, a inicios de 1922, Vallejo tiene la primera versión completa de Trilce. Si bien algunos de sus poemas habían sido publicados antes en una primerísima versión, solo se conocen 6 poemas en versiones publicadas antes de que el poeta sea encarcelado. 3 fueron publicados en un diario de Lima, 2 en una revista de Trujillo y 1 en una revista de Lima. Estos poemas, en cuanto a su estilo, eran similares a los de los heraldos negros, es decir, están escritos a modo de soneto y mostrando un simbolismo estetizante, como señala el crítico Roberto Paoli. Al cotejarse estas versiones con la versión final de los mismos poemas publicados en Trilce, se aprecia que es mientras que Vallejo está prófugo y preso, que pese a la amplia angustia existencial y las penurias vividas, tiene la lucidez para realizar un laborioso proceso de depuración extrema y recomposición de los poemas ya escritos, y así darles ese nuevo estilo a lo que escribe en adelante, para terminar el corpus trilciano. Desde 1918, Vallejo se separa del formalismo de la poesía modernista peruana, busca innovar la estética y retórica lírica. Ha leído el manifiesto dadaísta, las obras del ultraísmo español, y es decir, tiene en mente rebelarse contra los aspectos formales de la poesía de su tiempo. Ello, aunado a las extremas situaciones de dolor por la muerte de su madre, maestros, amigo, sus frustradas relaciones amorosas y el inmerecido encierro carcelario, explican que el autor, con un espíritu apasionado, sensible, compasivo, aturdido ante tantas desazones de la vida y con material vivencial suficiente, busque, al componer Trilce, escribir tan hondo padecimiento, y para ello necesitaba una lengua nueva. Es en ese periodo de cese que Vallejo tiene el tiempo para corregir y deslastrar las primeras versiones de los poemas de Trilce, no solo del mencionado corsé modernista y de su propia impronta simbolista entetizante, para encontrar la forma de desafiar lo canónico al fracturar el lenguaje y crear un idioma propio, escribiendo en un simbolismo emotivo existencial que, aunque con una retórica hermética propia, no por ello es ininteligible en su percepción humanística. No obstante, quizá el mayor logro de Trilce es la honestidad y la audacia de su autor al asumir el riesgo de inventar un camino propio sin temer no seguir los cánones estéticos y no respetar los temas vedados. Se enfrentó entonces Vallejo al vértigo existencial torciendo hasta exprimir el lenguaje, para encontrar las fracturas que le permitieron escribir Trilce. Y así llega ese espasmo llamado Trilce en una primera edición en 1922 a Lima. Va con un tiraje de 200 ejemplares impresos en los talleres de la penitenciaría de la capital. En un inicio se tituló Cráneos de Bronce y lo firmó como César Perú. Sin embargo, tras hablar con algunos amigos, tuvo la sensatez de crear una palabra que diese cuenta de una nueva forma de hacer poesía, y así surge Trilce. Se vuelve eje cardinal sobre el que se guía y sobre el que gira la nueva poesía peruana, con una gravitante influencia en la poesía hispanoamericana. Gracias. Buenas tardes. Aquí me tienen para sumarme a este homenaje a nuestro insigne poeta César Vallejo. Pequeña reseña por delante. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Es, en opinión del crítico Tomás Merton, el más grande poeta católico desde Dante, y por católico entiendo universal. Y según Martin Seymour Smith, el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas.
Vallejo ante Trilce. Trilce marca en la vida poética de su autor la hora de la absoluta rebelión expresiva. Vallejo, en trance de poesía, expresa sus sentimientos de orfandad, de dolor, de desolación, de la injusticia del mundo, dejando que sus emociones dicten libremente palabras, imágenes, metáforas, asociaciones que se ordenan según un dinamismo que le es intrínseco sobre una página en blanco, en la que el poeta es un medium del poema, pero un medium controlador que debe, puede y sabe distinguir entre libertad y caos. Vallejo puede usar estos medios expresivos porque el reconocimiento del significado de la libertad, de la asociación, de las asociaciones emocionales, del cortocircuito psicológico y poético, de la síntesis, estaban en el aire de aquellos días en el mundo de la ciencia y el arte. Un mundo que, convencido de la desvalorización del pasado inmediato que solo desastres había producido, busca en la liberación de las emociones básicas de la psique y en nuevas maneras de expresarlas, una nueva libertad, un nuevo concepto de libertad. Vallejo es el símbolo peruano de esta tentativa. Lo que expresa no es nuevo, es su dolor agudizado por la intensidad de sus sufrimientos entre los años 1812 y 1922, años de orfandad, pobreza y persecución por la justicia. La nueva fórmula expresiva de Trilce es el símbolo de su protesta contra el mundo que le ha hecho sufrir. Es su protesta de individuo atropellado ante cada daño que sufre como víctima. Que cada poema de Vallejo en Trilce es una e indivisa. Puede observarse al notar que en cada uno de los poemas que constituyen el libro, Vallejo emplea una fórmula que le es peculiar al poema ese. Aunque la temática se repite, madre, orfandad, cárcel, tiempo, dolor, injusticia, piedad, poquísimas son en el libro las imágenes usadas más de una vez, las metáforas repetidas, y es porque cada momento suscita en el poeta una serie nueva de asociaciones emocionales y no una retórica emocional. Por este motivo y por la actitud filosófica negativa que incluye Trilce, es lógicamente un libro que se agota a sí mismo y que agota a su autor. Es un libro de apertura y de clausura. Lo único que Vallejo podía hacer después de escribirlo era buscar una solución a su infelicidad o tratar de escapar de ella. Intentó primero escapar físicamente al ambiente que le había hecho sufrir saliendo del Perú en 1923. Intentó luego escapar a la irresolución que Trilce representaba, no volviendo apenas a escribir poemas hasta 1937 y 1938. Es decir, entre Trilce y Poemas Humanos, Vallejo hubo de buscar y hallar por otros caminos que los literarios la resolución a su dolor de vivir. Y para acabar, quiero dar lectura a este poema que es mi homenaje personal, un poema que yo escribí. Vallejo. El dolor inclemente que devora fue cosecha de versos en tu vida, por heraldos nacidos de la herida, sin parnasos ni musa protectora. Hay golpes en la vida, lo sé ahora, profecía terrible, escondida, que enrostra la cólera sentida por el Dios de la espada vengadora. Como perros que sigan a sus presas, la miseria mostró su cara dura en tus años difíciles y crueles. Las Españas te dieron sus tristezas, y la Francia pobreza y sepultura, y la gloria corona de laureles. Muchas gracias. Buenas tardes. Dentro de la actividad de celebración del 15 aniversario de la fundación de la Asociación Escorza, es un honor poder decir unas palabras en homenaje a nuestro poeta universal César Vallejo y
a la vez por la conmemoración del centenario de la publicación del poemario Trilce, su obra fundamental. Este poemario fue escrito o publicado por primera vez el año de 1922 en Lima, como ya lo dijo el compañero Pera, y fue prologado por el escritor y filósofo Antenor Orrego. El libro, en principio, pasó desapercibido para la mayoría de los críticos. No tuvo el éxito que esperaba su autor. Incluso Vallejo dijo: el libro ha caído en el mayor vacío. Soy responsable de su estética. Él no presagiaba el éxito futuro de su libro, que sería innovador dentro de la historia de la poesía castellana. Posteriormente, hacia el año de 1930, se publicó la segunda edición de Trilce. Fue aquí ya en Madrid, con prólogo y edición de los escritores españoles Gerardo Diego y José Bergamín. Esta vez sí tuvo una cierta repercusión en pequeños círculos literarios, aunque no tuvo el éxito total que esperaba su autor. Y había motivos, porque quizás porque el vanguardismo creativo de César Vallejo, de que era portador, sufrió una crisis emparentada con la crisis histórica, social y política que sufrió el mundo, de entreguerras aniquiladoras del arte, la cultura y la vida. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, hacia los años 40, cuando la vida y obra de César Vallejo empezó a ser tomado con interés por los críticos literarios, sobre todo españoles. Los poetas mismos dejaron de ensalzar los versos de Neruda para dar paso o para leer los versos de ese genio literario nacido en un pequeño pueblo de la Sierra del Perú. El mismo Neruda reconoció el auge literario de Vallejo y dijo: todos los que me rodeaban empezaron a vallejar. El título del libro aduce a una transformación del número 3, una palabra fin. Es probable que el poeta, con esa costumbre que tenía de coger una palabra y retorcerla, darle vuelta, haya empezado por decir tres, tras, tris, C. Igual el C era César. Finalmente, también en son de broma, dijo que también podría referirse a los 3 soles de su precio, el precio de la primera edición de Trilce. Vallejo publicó también un poema titulado Trilce en la revista coruñesa Alfar en el año de 1923. Los poemas de Trilce son reflejo de la propia existencia del autor. Por ejemplo, cuando muere su madre, dice: madre, ¿y ahora? ¿En qué retoño capilar? Ahora que hasta tus puros huesos estarán harina, tierna dulcera de amor. O de su ruptura con Otilia, ese sentimiento le hace decir: en el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez qué habrá pasado. Hacia el año de 1920, el poeta se encuentra sin trabajo y, para colmo de males, pues es apresado y recluido en una cárcel de Trujillo, de la ciudad de Trujillo, Perú, acusado de incendiario. Es en la celda cuando exclama: ¡oh! Las 4 paredes de la celda que sin remedio dan al mismo número. ¡Ah! Las 4 paredes albicantes. El poeta, a pesar de estar preso, mantiene su vena poética y escribe raudales de poemas, muchos con un corte hermético, se podría decir, de difícil comprensión por ser religiosos, filosóficos, metafísicos, y otros poemas de más fácil comprensión, quizás por estar escritos en un lenguaje más coloquial, familiar, irónico y hasta humorístico. Por ejemplo,
en el poema donde dice madre, el poema 65, donde dice madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto, acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llagas de mis falsos trajines. Se refiere que él va a ir a su pueblo a visitar la tumba de su madre y que en ese momento está arreglando sus maletas, sus desengaños, se refiere a las cosas que ha querido y no ha podido hacer. Y sus falsos trajines, se refiere a su poesía que no es reconocida, porque la gente dice que es verdadero cuando ve a alguien que trabaja, pero un trabajo literario no reconocido, por eso él simbólicamente dice falsos trajines. Este es un poema entrañable, igual que el poema 28 que dice: he almorzado solo ahora y no he tenido madre ni súplica, ni sírvete ni agua. Mi padre, que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen, por reproches mayores del sonido. Es una escena que él ha poetizado, en que se refiere a que él, invitado a la casa de un amigo, de su amigo Antenor Orrego, en la localidad de Mansiche, Trujillo, Perú, a comer, pero él llega tarde, ya todos los comensales se han retirado, y se sienta a la mesa a comer y siente la soledad, el entrañable calor materno, el hogar familiar, y por eso termina diciendo, no termina, sino en un párrafo posterior dice, y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. Hay otros poemas que son de línea hermética, como dije hace un momento, entre ellos el poema 24, que dice, al borde de un sepulcro florecido, transcurren dos Marías llorando a mares. El ñandú desplumado del recuerdo alarga su postrera pluma y la mano negativa de Pedro la mano negativa de Pedro genera resonancias de exequias y de piedras. Aquí se refiere a la escena en que las dos Marías, la Virgen María y la María Magdalena, están ante la tumba en que ha sido sepultado Jesucristo. Están llorosas, condolidas porque después de crucificado Cristo ha sido enterrado. Y luego, cuando dice el ñandú desplumado del recuerdo, se refiere a que ya es un tiempo pasado. Pasó el tiempo en que Pedro lo negó 3 veces. Pasó el tiempo que él entró a Jerusalén montado en un burrito en un domingo de Ramos. Y el poema termina diciendo, del borde de un sepulcro removido se alejan dos Marías cantando lunes. Se refiere a que ya las dos Marías han vuelto al sepulcro y han visto que la piedra ha sido movida, ha sido removida, que ya no está el cuerpo de Jesucristo. Sienten tranquilidad, incluso sienten alegría al saber que Jesucristo ha resucitado del mundo de los muertos y ha vuelto al mundo de los vivos, porque ellas creían en Jesucristo, creían en los milagros de Jesucristo. Los poemas de Trilce no pueden ser encuadrados dentro de ninguna escuela o corriente estética de la época. Vallejo, superó o dejó de lado a Rubén Darío, a la escuela modernista. En principio fue su padre celestial, su guía. Luego lo dejó de lado. Igualmente pasó de Baudelaire, de los parnasianos franceses como Mallarmé, Rimbaud, Verlaine. Incluso discrepó con Breton. No estaba de acuerdo con estas corrientes literarias. Les llamó clichés literarios de la época. Tenía otra concepción de la poesía a César Vallejo. Él prefería adentrarse en caminos nuevos, abrir una ruta nueva. Con su arte se creó un sistema poético propio. Él cogía una vocal, una sílaba, una frase y las hilvanaba a su modo
le daba ritmo, expresión sonora. César Vallejo renovó de raíz la lengua hispana, la lírica hispana. Lo hizo con ese afán que tenía él de dar su aporte a la cultura. Su obra rica en valores estéticos y plena de mensaje humano, por eso es considerado un poeta universal. Gracias. La proyección de un vídeo en la que se habrá lectura de algunos poemas de Trilce en diferentes idiomas que nos han enviado amigos de diferentes partes del mundo. La tarda cuinera s'atura, enfront la taula on tu vas menjar. I morta de gana la teva memòria em ve, sense provar ni aigua de la pura tristesa. Però, com sempre, la teva humilitat saber a que li brindin la bondat més trista i no vols percebre que veus qui ve filialment a la taula on vas menjar. La tarda cuinera et suplica i et plora en el davantal que tot i sòrdid ens comença a estimar de sentir-nos tant. Jo he fet esforços també, perquè no hi ha valor per servir-se d'aquestes aus. Que ja no ens servirem res més. かわいそうな娘と知り合い、表舞台へと連れ出した。その娘の母や姉さんたちはとても親切だった。そして忌まわしい一言、あんたは二度と戻らないんだろう。思いがけずある仕事がうまくいき、花咲く王宮の空気に包まれて暮らしていたあの頃、恋人は水と化して恋も愛もよくわからないがために俺を思ってよく泣いていた。安い飾り物を身につけてくるくる回りながら、彼女が恥ずかしそうにマリネラを踊る姿が好きだった。彼女が振るハンカチはまるでハマスゲの草が踊っているように、音楽に合わせてピリオドや符号を描いていった。二人揃って司祭をバカにしたとき、俺の仕事も彼女の愛も破綻した。そして世界が消滅した。It hails so much that I remember to sustain the pearls that I grasped from the very mouth of every storm. May not the rain move on until I have fallen so deep in its water, water which emanated from all the fires which ever existed. How high will this rain enclose me? I fear that one limb will remain dry, afraid that the rain will vanish without ever having reached into the dryness of the incredible vocal cords, which, to achieve harmony, always have to reach high, always high, never to descend. But don't we rise just in order to descend? Sing, rain, at that sea-free coast. فستان أنا ارتديته غدا، لم تنظفه غسالتي، غسلته أوردة أوتيليا تحت نبضات قلبها. مرتاب أنا اليوم أن أستفسر، لربما تركت الفستان ملتخا بوقحات اقترفتها. اليوم لا أجد من يسقيني ماء العين، وضعت ناسخة تحت أوراقي، خانتني الأصابع، الريشة خدعتني وأضحت بندقية صوب وجهي. انفلت مني المصير وغابت عني كل الأشياء، لم أعد أراها بجانبي. أخذوا كل ممتلكاتها وختموها بلون لطفها الأسمر الذهبي.
لو علمت متى ستعود وأية صبحية تلج الباب لتسلمني ثيابي نظيفة. متى يشرق نورها على روحي. متأكد أنا ستعود راضية سعيدة وتطوي صفحة أوجاعي. كم هي جريئة تزرق وتكوي الثياب لتصير ملساء ناعمة. Sulla soglia di un sepolcro fiorito se ne stanno due Marie a piangere Mari. E spennato il nandù del ricordo offre l'ultimissima sua piuma e con quella la mano di Pietro al negativo immortala in una domenica delle palme risonanze di funerali e di pietre. Dalla soglia di un sepolcro scoperchiato se ne vanno due Marie cantando. Lunedì. В углу, где мы спали столько ночей, я сел и задумался. Ложе умерших партнеров убрали, а может что-то и было бы. Ты пришла рано по другим делам, и тебя здесь больше нет. Это угол, где вместе с тобой однажды ночь между твоими нежными точками я читал историю Додетта. Это любимый угол. Ничего не путай. Я начал вспоминать прошедшие дни лета, когда ты ходила по комнатам от двери к двери с уставшим и бледным лицом. И эту дождливую ночь, уже далекую от нас двоих, я вдруг подпрыгиваю от того, что две двери то открываются, то закрываются. Две двери, приходящие и уходящие навстречу ветру, тень к тени. L'étrange s'acheva avec qui, tard la nuit, tu revenais, bavard et bavard. Plus personne pour m'attendre, préparer mon lieu, bon le malheur. S'achève la chaude soirée, ta grande baie et ta plainte, la parlotte avec ta mère achevée, qui nous apportait un thé plein de soirée. Pour finir, tout s'acheva. Les vacances, ton obéissance à l'été, ta façon de me supplier de ne pas partir. Et s'acheva le diminutif, ma majorité venue dans la douleur sans fin, et notre être né ainsi, sans raison. A continuación, presentamos a los chalanes de Barcelona, gracias a la gestión del Centro Peruano. Esta agrupación, formada desde el año 2009 por jóvenes bailarines venidos de la agrupación Machu Picchu. Son 13 años de creación y en la actualidad cuentan con un elenco de 20 bailarines. Bailan Stephanie Hernández Romaña, Jorman Consuegra, Ángel Luna. Nos presentan La Marinera, Zapatos del Porvenir y 300 libras de oro. Un aplauso, por favor. Peruana que prendía más en el alma, baile nacional elegante que bautizó el tunante y glorió Ricardo Palma.
Y ahora vamos a presentar también a otra asociación. Es la Asociación Cultural Hanan Pacha, Jardín del Cielo. Nace el 19 de septiembre de 2016, buscando dar a conocer a sus hijos la cultura peruana. Es una asociación orientada a difundir cultura, realizando obras sociales. Su labor la realizan en la Asociación de Vecinos de San Andreu Tramuntana Nord. Esta tarde nos ofrecerán una de las danzas también de bandera peruana, la marinera. Los niños Leo, Sergi, Daniel y Maya nos bailarán dos marineras, la Centenaria y Coraje Cholo. Un aplauso para Hanan Pacha.
La Asociación Cultural Crepúsculo se dedica a las artes escénicas. Llevan 33 años trabajando con niños y jóvenes. Y esta oportunidad nos traen una adaptación del poema 75 de la obra Triste. Estáis muertos. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría
ordenadamente detrás de aquella membrana que es péndula del cenit al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Os digo, pues, que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Mientras la onda va, mientras la onda viene, cuán impunemente se está uno muerto. Solo cuando las aguas se quebrantan en los bordes enfrentados y se doblan y doblan, entonces os transfiguráis y, creyendo morir, percibís la sexta cuerda que ya no es vuestra. Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que, no siendo ahora, en otro tiempo fuisteis, pero en verdad vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino el no haber sido sino muertos siempre, el ser hoja seca sin haber sido verde jamás, orfandad de orfandades. Y sin embargo, los muertos no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de vida. Estáis muertos. Muchísimas gracias al Grupo Crepúsculo por esa maravillosa teatralización del poema 75 de Trilce. Vamos a continuar con Hanan Pacha. Esta vez vamos a invitar a los mayores que también nos quieren bailar un par de marineras. Invitamos a Vanessa, a Vicky, a Jordi y Walter, quienes nos bailarán Flor de Capulí y Que Viva Trujillo. Un aplauso para ellos.
Gracias. Gracias por las maravillosas marineras. Las asociaciones realmente cumplimos una labor que es transmitir no solo la cultura, sino también el arte a todos aquellos niños que han nacido también aquí en este país que nos acoge. Y a través de ellos también ellos pueden conocer nuestra cultura a través de nosotros, de las asociaciones. Hanan Pacha también ha preparado una poesía que estará a cargo del niño Leo Carvajal López, quien leerá el poema número 3 de Trilce. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 al ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas, hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se estaban acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco el tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo.
agradecer la invitación de Escorza por esta actividad. Me he emocionado con los niños. La verdad que ensayarlos sin música, sin el ambiente, es diferente. Y aquí, pues, es otra sensación. Y muchas gracias. Muchas gracias a Hanan Pacha. Muchísimas gracias a todas las asociaciones que esta noche han colaborado en nuestro aniversario. Damos un especial agradecimiento por la colaboración del poeta Mario Pera. Agradecemos a los chalanes del norte, agradecemos a Hanan Pacha, agradecemos también a Oncopex porque nos han donado unos deliciosos sándwiches de pollo que ahora degustaremos. También damos las gracias a Pepe Figueroa de la Asociación Casa Perú Siglo XXI, que nos ha preparado un delicioso pisco sour. También a las sobrinas nietas de César Vallejo por las empanadas que también vamos a degustar. Están todos invitados al espacio vecinal de Calabria 66 en la planta baja para poder hacer un brindis y poder degustar de estos deliciosos manjares. Muchísimas gracias por acompañarnos a celebrar nuestro 15º aniversario y a la vez también celebrar los 100 años de Trilce. Gracias a todos. Queremos invitar a las asociaciones que han participado, a Hanan Pacha, a Chalanes, si están todavía por allí, para que se acerquen al escenario para poder hacernos una foto de familia.